Una de las cosas más importantes en el mundo del trading es la identificación de las tendencias. Pues precisamente en el vídeo de hoy te voy a explicar los dos mejores sistemas que he encontrado para ello. Por un lado, identificarlo mediante la acción del precio, lenguaje únicamente de los precios, y por otro lado, la mejor manera con un indicador que he encontrado para analizarlo. Así que si te quedas en este vídeo hasta el final, aprenderás las dos maneras y ahí ya tú decidirás con cuál de ellas te quedas. Hola a todos, mi nombre es Dave, soy trader y también el fundador y mentor de la Academia de Trading, códigotrading.com, de la cual soy el mentor, y te dejo un curso totalmente gratuito en pantalla y también en la descripción donde podrás forjar los cimientos del mundo del trading y las inversiones. Si te gustan este tipo de vídeos, no te olvides de dar un me gusta y también aprovecha para suscribirte al canal y darle a la campanita. ¡Empecemos! Este vídeo es muy importante que sepas que no es una recomendación de inversión. Es muy importante realizar tus propios análisis y saber que el trading implica un alto riesgo de perder todo tu capital. Bien, vamos a compartir pantalla y empezaremos viendo pues lo que es una gráfica de bolsa de trading en la que ahora mismo había una tendencia bajista que podría estar empezando a cambiar. Entonces venía con una dinámica y ahora ya está empezando a subir un poco más que en los otros momentos de subida que han sido menores. Voy a empezar explicándote cómo hacerlo mediante el lenguaje del precio y después lo haremos con el indicador. Si tú quieres ir haciendo los mismos pasos que voy haciendo yo, estoy en la plataforma MetaTrader con el broker RoboForex en una cuenta demo totalmente gratuita que no tiene fecha de caducidad. Si quieres la misma plataforma, te la dejo enseguida en la página web en plataformas MetaTrader, pero directamente te dejaré este link, donde tienes un vídeo donde yo voy abriendo la cuenta paso a paso y así te sirve de tutorial, y en este link de aquí abajo tú mismo puedes crearte tu propia cuenta demo y seguir los pasos. Desde Código Trading solo recomendamos el uso de una cuenta demo con fines formativos y sin ningún tipo de riesgo para trabajar pues en un entorno simulado. Muy bien, lo primero que tenemos que entender es que el precio va moviéndose formando puntos altos y bajos. Estos puntos altos y bajos son lo que nos fijaremos para identificar la tendencia y le llamaremos secuencia de altos y bajos SAP. Entonces, para identificar esta secuencia, lo que haremos es simplificar. Si os fijáis, el precio va moviéndose muy pequeñito, pero lo que vamos es a simplificar lo que son los movimientos más relevantes y así iremos uniendo los altos con los bajos, pero los que realmente son importantes. Así vamos simplificando. Cuando todo esto es tan pequeñito lo obviamos y marcamos la estructura más macro. Ahora me podríais decir por qué no he ido hasta este punto y retrocedido. Pues eso es por otro punto importante. Para que la secuencia de altos y bajos sea válida, siempre se tiene que haber superado el punto anterior, y aquí este momento no superó lo que fue este bajo anterior, y por lo tanto, al no superar el bajo anterior, no lo consideramos y por eso nos vamos al siguiente. Después vamos hasta aquí. Aquí sí que supera el bajo anterior y por lo tanto podemos hacer esta división, porque ya es un movimiento bastante importante. Lo despinté aquí, junto hasta aquí. Volvemos arriba y abajo. Y ahora sucede una cosa que es muy relevante. Hemos dicho que buscamos que se rompa este punto, el último bajo, si continúa la tendencia, pero si cambia, lo que nos acaba rompiendo es el último alto, que es lo que nos sucede aquí. En lugar de romper por abajo, rompe por arriba. En ese caso, nos indica un cambio de tendencia y ahora la estructura que ya empezaríamos a marcar es esta nueva, que de momento no sabemos qué sucederá, pero podemos intuir algo así, que se pueda desarrollar una tendencia alcista, pues parecida a la que venía anteriormente. Por lo tanto, aquí, para identificar la tendencia, si nos va rompiendo, lo quería hacer de otro color, si nos va rompiendo el
anterior bajo, sin nunca llegar a superar el alto, ¿veis? Aquí se quedó cerca, pero no, y va rompiendo por abajo, la secuencia va siendo bajista, hasta que aquí ya no rompe por abajo, sino que rompe por arriba y nos marca un cambio. El ejemplo contrario sería, pues, el de un cambio de tendencia de alcista a bajista. Ya os podéis imaginar que es todo lo mismo, pero a la inversa. Podemos ver rápidamente un ejemplo de este tipo tirando atrás en la gráfica, como por ejemplo aquí. Me pongo en otro sitio que no moleste y aquí podemos ver cómo el precio, a ver que lo vuelvo a hacer de color amarillo, ahí. Podemos ver cómo el precio tenía una secuencia de altos y bajos y también hay un momento en el que esto cambia. Lo único que me falta data, que sería cuando hace la rotura aquí abajo. En lugar de romper arriba, acaba haciendo la rotura abajo. Lo único que ahora, si desplazo el gráfico, lo que acaba sucediendo es eso, ¿no? Que rompe por abajo. Si ahora desplazo el gráfico, perderé los niveles. Así que marco el más relevante, pero no con el pintador este, sino con el propio de la plataforma, que es este de aquí, y vemos cómo este es roto y a partir de ahí cambia la tendencia bajista, que es lo mismo, para simplificar, que este nivel que nos rompe aquí. O sea que la fórmula con análisis técnico es esta que os he enseñado y aquí no veíais el nivel actual. Muy bien, ahora pasamos a la segunda manera, que es mediante pues los cambios de tendencia con la media móvil. ¿Qué es una media móvil? Un indicador. Ahora lo vamos a ver cómo se inserta. Vamos a insertar indicador de tendencia, moving average. ¿Veis? Justamente es un indicador de tendencia. Entonces a mí me gusta trabajar con 120 periodos, exponencial al cierre. Después ya estos parámetros serían los que os comento y aquí ya el color, el grosor de línea y todo eso a vuestro gusto. Muy bien, podemos ver cómo se alinea el cambio. ¿Por qué? Pues ahora te digo las dos cosas que se deben cumplir para que una tendencia sea bajista. Para que una tendencia sea bajista, el precio tiene que estar por debajo de la media móvil. Si te fijas, todo este periodo lo está. Pero no solo eso, te he dicho que tienen que cumplirse dos cosas. La segunda cosa es que la inclinación de la media móvil tiene que ser también bajista. Ese sería el caso, pues, de todo este periodo donde hay una tendencia bajista clara. El precio está por debajo y además la media móvil tiene inclinación bajista. Esto acaba de cambiar. Si trazamos por SAP el nivel que nos hacía cambiar es este, y fijaros que justamente la misma vela que nos rompe este cambio de tendencia leyendo el precio por secuencia de altos y bajos, es la misma que nos rompe la línea de media móvil y también el momento en el que cambia la inclinación, o sea que aquí se alinean ambos cambios. Y una propuesta es que en lugar de decantarte por leer las tendencias por análisis técnico o por media móvil, pues uses la combinación de ambas, es totalmente válido. Pero ahora nos centramos en lo que estamos, que es en el cambio de tendencia mediante media móvil. Ha roto por encima, la inclinación ha cambiado, por lo tanto está confirmada la tendencia. Lógicamente no estoy explicando ningún sistema concreto de operar ni estrategia, simplemente la identificación de las tendencias. Ya cada cual opera como opera. Por ejemplo, si se operan trampas, pues aquí hay una a favor de la nueva tendencia y de momento está corriendo a nuestro favor, pero eso ya no es lo que nos incumbe en el vídeo de hoy. Bien, si te ha quedado cualquier duda respecto a las tendencias, la identificación de las mismas y cómo hacerlo con el SAP y con la media móvil, pues no dudes en comentar. Una duda que seguro que te puede surgir es que como la media móvil tiene que cumplir dos normas, que rompa y cambie, ¿qué sucede cuando no pasan las dos cosas sino solo una?
vamos a ver algún momento en el que haya una discrepancia. Muy pocas, porque fijaos que cuando rompe acostumbra a cambiar la inclinación, pero por ejemplo aquí teníamos el precio encima y la inclinación bajista. Pues esos momentos no hay una tendencia definida y ahí ya dependerá del sistema de cada uno. En momentos que la tendencia no está definida se puede no operar o operar en cualquier tendencia, tanto alcista como bajista, operar cualquier dirección. Eso ya dependerá del sistema de cada uno, pero si solo cumple una de las dos cosas, ahí se puede decidir no operar, que sería lo más conservador, o operar en cualquier dirección. Bien, si te ha gustado este vídeo no te olvides de dar un me gusta y también aprovecha para suscribirte al canal, darle a la campanita y visitar la Academia de Trading con todas las formaciones, también formaciones con mentoría, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.